Algunas valoraciones. La primera, en ningún momento quiero con mi opinión establecer algún favoritismo hacia el régimen de Guillermo Lasso. Creo yo que la Fiscalía es la instancia que debe transparentar y desarrollar un proceso de fiscalización o investigación respecto a las denuncias, principalmente de corrupción que hay respecto al gobierno y este caso denominado el Gran Padrino y dentro de la Fiscalía el encuentro. Y no solo eso, ¿no? Sino son todos los procesos o los indicios de corrupción que han existido ahora y los anteriores gobiernos, porque lamentablemente la Fiscalía se ha convertido en un apéndice también del poder que ha venido ocultando estos hechos y haciendo investigaciones en función de conveniencias políticas y de reparto en el país. Lo segundo es de que no sabemos a ciencia cierta qué se trae detrás de estos supuestos errores que se cometen. Y digo supuestos errores porque son alrededor de dos los planteados, ¿no es cierto? El primero, al presentar la solicitud de juicio político en el que se habría cambiado los artículos de la Constitución y de la Ley Orgánica del Parlamento, en el que se establecía prácticamente los causales de enjuiciamiento y también el procedimiento o la competencia del Parlamento para hacer el juicio político. Eso aparentemente se había subsanado con un adendum o con un alcance que habrían hecho los acusadores, y no todos los 46 o 45 que se requerían, sino más bien solamente entre dos o tres asambleístas que eran los ponentes del pedido de juicio político. Pero el día de ayer se ha evidenciado otro error que fue, entre comillas, resuelto también por el Consejo de la Administración Legislativa, cuando se habría citado lo que ha señalado el medio de comunicación, artículos del Código Integral Penal del 2014, siendo que este fue reformado en el 2021. La resolución de anoche nos preocupa porque la norma o el procedimiento dice que se debe devolver para que completen la documentación e información requerida, no para que se corrijan errores. Y prácticamente lo que se está haciendo, pues, es un juego, digamos, de leguleyadas al interior del Consejo Administrativo para subsanar estos, entre comillas, errores y poder dar viabilidad al juicio político. Como señalaba en algún momento, este es un juicio político, reitero, no es un juicio jurídico y por tanto a los legisladores no les ha interesado y queda demostrado con estos errores que no les interesa el articulado, no les interesa lo que emite la Constitución, la ley orgánica del funcionamiento del Parlamento, así como también el Código Integral Penal, sino que es una decisión política ya tomada. Prácticamente, de existir los votos en la Asamblea Legislativa, el presidente de la República sería destituido, independientemente de que haya cometido, digamos, infracciones o incumplimiento de los del artículo 129, el numeral 2 de la Constitución de la República. Se entendería que prácticamente está echado abajo este primer intento. No sé qué es lo que plantee y eso lo podrá establecer un constitucionalista respecto a la posibilidad de replantearse un nuevo proceso, porque en definitiva no es la devolución únicamente de este pedido para que se corrijan los errores, sino que a mi juicio lo que deban realizar nuevamente es presentar o postular una nueva petición de juicio político al presidente de la República, capaz de que estos documentos sean calificados por el CAL y luego enviados a la Corte Constitucional. Hay algunos indicios de analistas que señalan que estos errores no son, digamos, errores de buena fe, que no se dieron cuenta, sino más bien que son cálculos en la posibilidad de que existiría aparentemente un acuerdo con el propio Ejecutivo respecto a cumplir o asumir ciertos compromisos, ¿no es cierto? Uno de ellos se habla de la propia fuga
de la ex ministra Duarte de la Embajada Argentina, otra se habla de la liberación del ex secretario de Inteligencia de la cárcel, es decir, al parecer podría existir alguno de esos aspectos. Lo que aquí cabe señalar es dos elementos. El uno es si es que estos errores se cometieron en el órgano legislativo, en el que se demuestra también el tema de incapacidad legislativa de todos aquellos que están actuando en la Asamblea Legislativa, sobre la base de que no conocen la norma legal y cómo es que pueden desarrollar proyectos o aprobar proyectos. Porque fíjese usted que en el tema de la amnistía que se concedió a líderes sociales, también se han cometido errores al citar la numeración de los casos que habían estado siendo llevados para judicializar a los dirigentes indígenas sobre el paro del 2019. Entonces, me parece a mí que hay una gravedad de mediocridad legislativa y no solo en asambleístas, sino también en quienes les asesoran. Y la otra es de que están entre la espada y la pared los asambleístas con este juicio político, porque en definitiva ellos juraron que iban a llevar al estrado al presidente de la República y de no hacerlo efectivamente quedaría entredicho su credibilidad y no entredicho porque más bien las propias encuestas establecen de que tienen menos del 15% de credibilidad en el país o aceptación en el país, igual al presidente de la República. Pero nadie podría confiar nunca más en estos legisladores en caso de que no presenten este pedido de juicio político corrigiendo los errores supuestos que han existido. Yo creo que hay por ahí estos elementos de los cuales podríamos valorar en este momento. Un amigo médico que le encanta la política me decía en buena hora que no son médicos, porque imagine usted los errores reiterados que cometen. Imagínese que fuese un cirujano o que fueran cirujanos aquellos, cuántos pacientes ya habrían fallecido, pero más allá de aquello, más allá de los errores, más allá de que el doctor Salgado, que en su momento dijo que eran unos ignorantes constitucionales, más allá de aquella teoría que no son ignorantes, sino que lo hacen de forma deliberada, unos para cotizar mejor sus votos, otros para negociar, en fin, más allá de todas esas teorías que se han esgrimido en las últimas horas, hay algo que debemos reconocer. Ahí está la firma de los ecuatorianos, es decir, no son exclusivamente ellos los que cometen los errores, sino ellos tienen una representación nuestra, más allá de que hayamos o no votado por uno u otro, ellos tienen la representación popular, es el pueblo el que está firmando este tipo de mamotretos y somos nosotros los ecuatorianos los que pagamos por ese trabajo mal hecho. Lamentablemente esa es la realidad y la ciudadanía tiene que entender que somos nosotros los que cometemos esos errores con la firma que ellos dan, pero que es una firma en representación nuestra de todos los ecuatorianos, doctor. Sí, precisamente yo señalaba de que lamentablemente la cultura política de los ecuatorianos debe mejorar y calificarse al momento de elegir a los asambleístas. Lamentablemente los ecuatorianos lo que hacemos es consignar el voto en función de quién está primero en posibilidades de obtener la presidencia de la República y por tanto se votan por los asambleístas de ese partido, quien está segundo se votan por los asambleístas, etcétera. Es decir, a veces este método de elección y designación de escaño es el que quizá está haciendo cometer errores a los ecuatorianos cuando votamos en plancha y resultan que en la lista quizá el primero es conocido, el primero tenga experticia, el primero tenga experiencia, pero el resto son rellenos que van de arrastre a la Asamblea Legislativa y que definitivamente ni siquiera tienen capacidad de hablar en la Asamblea Legislativa. Se ha perdido mucho la elocuencia, se ha perdido mucho la altura, el conocimiento técnico, científico, el conocimiento teórico, la filosofía, incluso la ideología, más allá de que sean de izquierda o derecha, lo importante es que mantengan principios, valores fundamentales que los asambleístas en la actualidad no las tienen.
Usted lo señala, lamentablemente ellos representan el voto de los ecuatorianos independientemente de que nos hayamos equivocado o no. Pero precisamente existe la posibilidad de que nosotros vayamos configurando propuestas distintas de diferentes, partiendo de reformar la norma o la ley y el método de elección y designación de escaños, sobre la base de que se deba permitir la permanencia de estos individuos, hombres y mujeres, en la Asamblea Legislativa, en tanto demuestren una capacidad y una probidad notoria, ¿no es cierto?, que deba ser incluso en términos de plazos y tiempos, porque no se puede permitir o seguir permitiendo de que contar con una asamblea de esta naturaleza, tan populista, tan demagógica, tan enfrascada en la pugna de poderes interna dentro de la asamblea y luego con las demás, los demás poderes del Estado. Eso es gravísimo porque ha generado una inestabilidad política, económica y social impresionante, sin precedentes en el Ecuador. Más allá de lo que haga o deje de hacer el régimen o el gobierno central, lamentablemente esta disputa política tiene en zozobra a los ecuatorianos porque no se pueden implementar políticas públicas en relación a lo que hemos señalado ya varias veces. El tema de la inseguridad es gravísimo. Fíjese usted, y expreso mi solidaridad a los comunicadores y medios de comunicación, cómo es que las bandas narcodelictivas en el país empiezan a atentar a los comunicadores sociales, a empresas, a instituciones, ¿no es cierto?, a enviar paquetes bomba. ¿Cómo es que el sicariato está haciendo las suyas con guerras campales dentro de ciudades como el Triunfo recientemente, como en Esmeraldas, que es lo que hemos conocido? ¿Cómo es que el secuestro, la extorsión, ¿no es cierto?, y el asesinato se convierte el pan de cada día en el país, pero los señores asambleístas y el gobierno están peleándose entre ellos allá? La narcodelincuencia está haciendo de las suyas por el otro lado y como sándwich en el medio estamos la gran mayoría de ecuatorianos honestos y trabajadores. Lamentablemente, ese es el país que tenemos producto de que no existe esa cultura política para que nosotros podamos reflexionar y decidir acertadamente y adecuadamente quiénes deben ser nuestros representantes como asambleístas y como presidentes de la República. Bien, doctor, esperemos a ver qué transcurra en estos 3 días. Yo estoy seguro que no los van a utilizar a los 3 días, tal vez hoy tarde, máximo mañana ya presenten nuevamente bien corregido para que les califiquen y puedan enviar a la Corte Constitucional si ese es el trámite y terminar con este barullo. Lamentablemente, usted lo dice con propiedad, mientras ellos están en este juego de borrar y poner artículos que se les olvida, nosotros nos estamos debatiendo con la narcodelincuencia en todo el país, que ahora ya azota a la ciudad de cada una de las provincias. Doctor, estaremos pendientes de aquello. Le dejo para su mensaje final. Yo creo que es importante que los ecuatorianos estemos pendientes de lo que sucede en el país. Independientemente de que nos guste o no nos guste la política, debemos actuar en política porque se trata del presente y el futuro de los ecuatorianos. Quien nos gobierne deberá definir mucho su relación con la solución a problemas y necesidades que tenemos la mayoría de ecuatorianos. Hasta aquí, como usted ha observado, la inclemencia de la naturaleza también nos ha afectado. Por un lado el terremoto y por otro lado las inundaciones. Existen 10.000 millones de dólares en la Reserva Monetaria Internacional del Ecuador que no están siendo utilizados y ejecutados en función de resolver estas necesidades e intervenir en los problemas que tenemos los ecuatorianos. La política lamentablemente ha hecho quedar, o los políticos han hecho quedar mal a la política. Y estos delincuentes han hecho quedar mal a los gobernantes. Por eso es que planteamos la necesidad de que la ciudadanía debe reflexionar y actuar en política, participar decididamente y sobre todo estar pendientes para que nosotros podamos en un futuro no muy lejano decidir qué es lo que queremos para los ecuatorianos y ecuatorianas.